Bueno, Claro. bueno, le damos la bienvenida a la gente que se va a ir sumando. Bien, Estamos iniciando con Patricia Sietecase un nuevo encuentro aquí en este contacto que hacemos a través del Instagram del Provincial, que es el Provincial ARG, para charlar de distintos temas. Seguramente por allí en un ratito vamos a tener a otra invitada, que nos va a sumar María Soledad Aramendi, que es titular de la Sociedad Rural de Rosario, su aporte sobre naturalmente el tema que ella maneja también, como es el tema agro, pero por supuesto con Patricia venimos charlando en su condición específicamente, entre otras cuestiones, de ser una especialista en el mundo cómics, en el mundo del comercio exterior, sobre distintos temas. Pero si te parece, Patricia, empezamos a charlar, si se suma María Soledad, porque tengo entendido que está en un encuentro también, ¿no? tiene una Participando. agenda un poco nutrida en estos días, está muy reclamada por dos cuestiones. La primera, todos sabemos muy bien con el tema de la campaña del trigo, que es lo que más también a Argentina en estos días le preocupa. No solamente en la parte presente, que es la siembra, sino también lo que se va a recolectar, porque es la futura entrada o digamos el otro chorro de dinero, que es lo que hace que las exportaciones en la República Argentina financian todo lo que es el 80% o 90% de todo el potencial que tiene en la República Argentina el agro. Eso lo forman, por supuesto, todos los granos y las carnes y también otros productos, ¿no? Pero en estos momentos está más centrada la atención en el tema trigo, que es algo interesante para charlar con ella. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos de las inundaciones que tiene Brasil, hablando justamente del tema COMEX, comercio exterior. Una de las cuestiones más importantes en este momento es proveerle a nuestro socio comercial, en muchos aspectos, en el tema trigo sobre todo, porque es el gran comprador, en la mayoría, del trigo argentino. Imaginemos, ¿no es cierto?, las necesidades que tiene en este momento de por sí Brasil para sus industrias, y agreguemos las problemáticas propias de que esto hay que prepararlo y sembrarlo, y lleva un tiempo, como todo grano, como hemos hablado en otras oportunidades. El campo tiene sus tiempos, la naturaleza tiene sus tiempos, no se rige mensualmente, como en el caso de la persona que trabaja por día, el jornal, o por semana, o por quincena, o el mensualizado. No, tiene específicamente un periodo de tiempo de estudio del suelo, la siembra, luego tenemos el proceso propio, ¿no es cierto?, hasta la cosecha, y que siempre y cuando no haya sido atacado por ninguna peste o por ningún tipo de, como nos ha pasado con el caso del maíz, ¿no?, el que le decimos la chicharrita, pero todas estas bacterias que no son sanas, o hongos que no son sanos. En el caso del trigo se llama picudo, el que ataca el trigo. No nos olvidemos que todo esto es un proceso. La gente que siembra tiene también otras problemáticas que hay que tener en cuenta a la hora del comercio exterior, que es, no nos olvidemos que para sembrar necesitamos fertilizantes, necesitamos herbicidas, necesitamos preparar la tierra. Y eso, el productor agropecuario tuvo que salir a colocar dinero antes de ver dinero, tuvo que salir a invertir dinero en esos fertilizantes, y tengamos presente, que también lo expliqué en otra charla previa que tuvimos contigo, Marcelo, que pagan impuestos a la importación. Entonces, de por sí, ya estoy comprando un producto que, como no se fabrica en Argentina, estoy importando la base de lo que voy a poner para sembrar. Eso también es un costo que va al bolsillo del productor, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero se desembolsa el dinero antes
de ver el resultado. Y muchas veces no funciona, va a pérdida, y en otros casos se recupera y muy poco. En Argentina, en los últimos tiempos, en los últimos 4 años, tuvimos problemas con el clima, no sé si recordás, Marcelo, hemos tenido también problemas de sequía, muy Sí. importantes, así que recién este año estamos mejorando un poco la perspectiva de siembra. Pero el tema es que den los costos, o sea, que el precio al que vamos a vender en el mercado internacional realmente compense el esfuerzo que hace el productor. Muchas veces nos preguntamos, algo que también nos preguntamos contigo, Marcelo, en charla anterior, ¿por qué le vende, no es cierto, el productor directamente al exportador y no exporta a él mismo y mantiene de esa manera más rentabilidad? Bueno, justamente este es uno de los problemas. ¿Cómo asegurarse que en el caso de que no pueda cumplir con ese contrato, y si tiene todas estas problemáticas que hablamos recién, imaginemos no lo que le puede llegar a suceder si intenta salir al exterior, como en otras partes del mundo se hace, pero aquí Argentina es inviable por ahora, sobre todo porque Claro, tampoco no hay una política de Estado. tal cual. Ahí María Soledad se está sumando. Lo que yo no sé, ahí le di la apertura a la charla, no sé si ella nos ve o nos escucha. María Soledad, ¿estás allí? A ver, me parece que no, ¿eh? Que no recibe No, la invitación. voto. Pero bueno, sí. No, ahora seguramente nos envía nuevamente para poder Sí, compartir esto. Y un poco lo que decías, Patricia, hoy escuchaba esta cuestión que se está dando en torno a la suba del dólar blue, exacto, que si hay algo que lo está conteniendo es justamente las divisas que ingresan por el tema exacto. agropecuario. Si no, quizá la cuestión sería distinta. Contá un poquito esto, a ver, para que la gente entienda por ahí este momento que, viste cómo es el dólar en Argentina, cuando sube parece, por supuesto que es más grave cuando baja, pero ya nos alarmamos todo, a ver qué pasa, otra vez volvemos. Contá un poquito esta situación, así la gente tiene en claro, ¿no? Que lo haces tan simple estos grandes temas. Perfecto. Vamos a tratar de hacerlo bien sencillo. El tema del dólar siempre está atado, sobre todo en República Argentina, a dos cuestiones. La financiera, porque en Argentina tengamos presente también de que la mayor parte de las inversiones, la gente que no conoce, y es lógico porque no tienen capacitación, y ese es un problema que lo hemos hablado contigo también, Marcelo, que las escuelas no dan matemática financiera, pero matemática financiera no desde la fórmula, sino desde la práctica. Una persona que tiene 17, 18 años tiene que salir del colegio secundario con conocimientos en matemática financiera o económica. ¿Por qué? Porque tiene que poder manejar sus ahorros, tiene que poder manejar en su vida y la de su familia mínimamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más le conviene hacer con el dinero que gane por su trabajo, por ejemplo? Bien, ahora vamos a lo básico. ¿Qué ha sucedido? La corrida bancaria o cambiaria, que algunos no la quieren llamar de esta manera, pero en realidad lo es, porque cuando algo sube más de un 20% en menos de una semana, en un país donde estamos tratando, ¿no es cierto?, de que la inflación decrezca, eso implica de que, aunque no le pongamos el nombre, va a terminar siendo eso. ¿Qué sucede? El gobierno en una parte está tranquilo porque espera el ingreso de esos dólares de la exportación. Entonces, esos dólares que son divisa, porque el dólar divisa es distinto que el dólar blue, ¿eh? El dólar divisa es el dólar Banco Nación, el que en estos momentos está cerca de 900 pesos. ¿Qué sucede? Ese es el que más se atesora, ese es el que más valor tiene, porque ese es el que marca la diferencia entre el dólar que utilizamos divisa para las IMPO y las EXPO. En ese caso está ingresando en la misma proporción en que el gobierno
la tiene estudiada la situación. Entonces se mantiene el equilibrio. ¿Qué sucede? En este momento, mucha gente, el Banco Central de la República Argentina bajó lo que serían las tasas de interés, que no nos olvidemos que veníamos con el orden del 70, la semana pasada en el 60, esta semana bajaron al 44, 47% en algunos bancos. El que tenía dinero en plazo fijo, no le conviene tenerlo, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Se va y lo coloca, o va a una cueva, o va a una casa de cambio, que hoy en día están liberados, y compra el dólar. Entonces, ¿qué sucede? Ahí compra dólar blue. El que está subiendo es el dólar blue, no es el dólar divisa o lo que sería el dólar que utilizamos del contado con liquidación. Fíjense que ese se mantiene dentro de los parámetros normales, ese no tiene grandes subas o bajas. Entonces es una cuestión más financiera en este momento que más del orden de la EXPO y la INPO. Igualmente el gobierno cuenta con que va a ingresar dinero a medida que se liquide, ¿no es cierto?, la mercadería que va a ser exportada. No se olviden que los derechos de exportación, o sea, tanto de la soja, o sea, lo que corresponde a las retenciones, vamos a hablar más sencillo, las retenciones por exportación se pagan antes de ser embarcado. O sea, ya la Bolsa de Comercio tiene declarada, porque uno tiene que hacer una declaración jurada, de que va a exportar. Así que ese cálculo lo tienen, porque ya está declarado lo que se va a exportar. Así que ya lo que está declarado tiene que pagar sí o sí, antes de subir al buque, las retenciones. No se olviden que de soja nomás las retenciones son del 33%, o sea, de cada 100 dólares, 33 dólares entran directamente. En el caso de maíz, trigo y tenemos que pensar del orden del 12%, independientemente si es para Mercosur, o sea, igual nosotros le cobramos, o sea, de cada 100 dólares, 12 dólares. Hay otros impuestos y otros gastos, pero vamos a lo más grueso, a lo que le interesa al gobierno. El girasol, por ejemplo, tiene el 7%. Imagínense que es mucho dinero, porque si lo multiplicamos en la cantidad de toneladas que se estima que se van a exportar, imagínense en algo. Estamos hablando de sobre un 30 dólares, por ejemplo, vamos a hacer un número redondo por tonelada. Y el año pasado se manejó 6,2 millones. Este año se calcula que va a haber 18,5 millones de toneladas. O sea, el doble. Así que en ese aspecto, si multiplicamos esos 30 dólares por esos 18 millones y medio que tenemos, saquen las cuentas. O sea, en ese aspecto estamos tranquilos. Otra cosa para la que estar tranquilos, y por eso también creo que hay una especulación extra ahí, con el tema, por ejemplo, trigo. Estábamos manejando un valor FOB, o sea, un FOB significa free on board, puesto libre a bordo. O sea, llegó arriba del barco, sin haberlo apoyado, ahí nomás. Un valor FOB que se estaba manejando entre 250 y 270 dólares la tonelada. Si volvemos al cálculo anterior y hablamos de 12 millones, por ejemplo, estamos hablando en toneladas, ¿cuánta cantidad de dinero? Y si hablamos del 12% de ese dinero, hablando del trigo estamos, saquemos la cuenta que tenemos millones y millones de dólares, 3.000 millones, sí, estamos sacando, es impresionante la suma de dinero. Y creo que la República Argentina, pensemos que veníamos hablando de 160 a 180 dólares. Después hablábamos de 200, el año pasado 230. Pensábamos que este año íbamos a estar en 230, 240. Y de pronto, por esto de
inundación y de las necesidades del mercado exterior, fuimos a parar de 2.50 a 2.70, eso es lo que lo está alentando un poco al campo a decir, bueno, lo que pierdo por importación de insumo, de producto, de retenciones, mínimamente me va a retribuir cuando prepare y exporte o cuando entregue para exportación el trigo. No sé si se comprende. Sí, sí, clarísimo, No habla está de claro. que este dólar blue o esta subida del dólar no le preocupa tanto. Claro, claro, porque se maneja con naturalmente lo oficial, ¿no? Como digamos, con la cuestión financiera, no con la especulación que es No, el dólar denominado blue, no, ¿no? porque piensa que inclusive la gente que sacó el dinero del banco de plazo fijo Ujú. y lo puso Sí, ahora o compró dólares, con esos dólares tarde o temprano algo va a comprar o algo va a hacer o lo tendrá que volver a cambiar. Y los empresarios también tenemos este tema. El que salió de plazo fijo y que se fue al dólar blue o que compró dólar, ahora a fin de mes tiene que volver a cambiar ese dinero para pagar salarios y para claro. pagar aguinaldos. Así que lo hace con Ujú. una reserva de valor hasta tanto, en vez de dejarlo en el banco, lo tiene en su poder hasta dentro de 10 días cuando empieza a pagar normalmente jornales, aguinaldos o sueldos. Claro, porque de ese dinero puede salir el pago de salario, una parte del pago de salarios y demás, ¿no? Sí, o financiar alguna propiedad o financiar Claro. algún bien que va a comprar. El gobierno tiene hecho ese cálculo, porque también hay un número hecho de toda la masa monetaria que circula, o sea, lo que se llama el dinero circulante, eh, Ujú. en la República Argentina. Y el Banco Central, inclusive, fíjense en que el Banco Central está tranquilo, no le afecta demasiado esto. El tema de los bancos, fíjense en que también no debe estar tan mal, por la sencilla razón que vemos que han aparecido muchas líneas de crédito que hasta Mm. hace poco no teníamos. ¿Por qué? Claro. Porque los bancos tenían letras del gobierno, que el gobierno se las fue cambiando en algunos casos, que eran las del contado con liquidación, ¿no? Que respaldaban las LELIC. Bueno, Ujú. el dólar contado con liquidación estaba respaldado con esas letras que eran las LELIC. A medida que se deshacen, ¿está? El banco tiene que empezar a buscar nueva forma de captar ganancia. El negocio del banco, ¿cuál es? Compra y vende dinero. Compra dinero por plazo fijo, por lo que serían la gente cuando le va a llevar el dinero una imposición, ¿no? Y lo vende cuando presta el dinero con el crédito. La diferencia entre la tasa que paga cuando lo compra, que es la más baja, por supuesto, que ahora está en el orden del 2% mensual, más o menos, porque 30 y pico, 40, entre el 2 y 4%. Y la vende, fíjense que las tasas de los créditos están arriba del 60, 70, 80%. Han bajado del 200% que traíamos de inflación al 120%. Y fíjense que la tasa de financiación está en eso. La diferencia es lo que se llama split bancario. O sea, es la ganancia que el banco tiene, la tasa activa menos la tasa pasiva, o sea, la que prestó menos la que digamos, compró el dinero, esa es su ganancia. Sigue siendo un negocio importante, porque no hay ningún banco que se cierre, no hay ningún banco que esté con peligro de quiebra. Eso es una de las formas de ver que la banca está mejor que nunca. Los empleados bancarios están contentos porque son uno de los que mejor ganan. Tal cual. Patricia, uno cuando hablando de la cuestión agropecuaria, ¿no? No habla siempre, o escucha, mejor dicho, más que hablar, Sí, que muchas veces los políticos hablan de que el agro es el motor de la economía argentina, un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, ahí, más allá de lo que explicaste muy claramente,
pero en el común denominador de la gente, la preocupación, porque está subiendo el dólar blue, pero Sí. lo que está ingresando en concepto de retenciones hace que, dentro de todo, a pesar de esto que hablás, de que el dólar oficial no se mueve y demás, tranquiliza, si se quiere, un poco las aguas. ¿Por qué? Si muchas veces el agro es el que tira el salvavidas a la economía argentina, los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, no la ven como una industria, digamos, al sector agropecuario. Bien, Marcelo, este es un tema que lleva muchos años y lamentablemente lo que decís es una gran verdad, ¿no? No se ve como debe ser en la dimensión que corresponde al campo en su conjunto inclusive, porque el campo implica gente que trabaja en distintas áreas, no solamente el que labra la tierra, también está el que está con la producción cárnica, están gente que trabaja integrada y relacionado con ello, que son técnicos, ingenieros. Hoy en día existe mucha tecnología aplicada, mucha. También hay, como hablamos también en entrevista pasada, algo que viene y muy importante y que yo veo que las políticas de gobierno es donde más se ve la poca importancia que le dan al campo, no solamente a nivel productivo, porque confían en que, bueno, el productor sabe lo que hace, tiene que hacer su trabajo, sí, pero no es así. Y como que dejan que se autorregule el sistema, eh, porque parecería que de esa manera todo funciona bien. Y no es tan así. ¿Por qué razón? Porque hay que estimular zonas que a veces les va bien y a veces les va mal. Lo hemos visto con el tema de la sequía. Tenemos que estimular también, y es muy importante, a todo lo que es la educación. Hay que preparar gente para que pueda manejarse en estos ámbitos. Lo dijimos en otras oportunidades, mueve todo el sector bancario, porque lo grueso, lo más potente, sale todo de la industria agroindustrial, la metalúrgica, la parte de máquinas y equipos de por sí, porque tenemos que tener en cuenta que hoy en día la tecnología permite que se siembra aún con condiciones adversas, trabajar con calor en tierras o en suelos que son difíciles. Bien, tenemos también hoy en día el tema de GPS, que podemos trabajar virtualmente. Eh, Fíjense todas las industrias que trabajan y aportan la informática y que están todos íntegramente relacionados con el tema del campo y el agro. Eh, Cuando a veces digo la palabra agro junto con campo, porque la gente asocia la palabra campo con la tierra rasa, y agro por allí ve la gallina, ve la vaca, ve, ¿no es cierto?, lo lácteo, que también es algo que no solamente es los productos tradicionales, están los productos no tradicionales, que lo hemos hablado, las leguminosas, todo lo que es esa área, todo lo que es en el tema también de la vitivinicultura. Fíjense en que también aporta y mucho. Bueno, nosotros vemos que las políticas de gobierno no están tomando en cuenta las exigencias que pide el mercado inclusive. Vamos a algo que también mencionamos en la última conversación con Julio Infram. Sí o sí están exigiendo normas europeas que las firmamos, no es que es algo que es un capricho, no, las cancillerías de los países, ¿no es cierto?, miembros, firmaron, no solamente en Naciones Unidas, firmamos también ante organismos oficiales, como son, ¿no es cierto?, las Comunidades Económicas Europeas, y todos los entes que son del comercio internacional y los de seguridad, hemos firmado tratados de libre contaminación. Acá desde la firma COFCO, hace una semana atrás, salió desde el puerto de Timbúes
una exportación que fue la primera carga de harina de soja para Irlanda. Eran 15.000 toneladas y que tenían que requerir, de por sí, ¿no?, de la Unión Económica Europea, tenía que ser libre de deforestación. Libre de deforestación. ¿Qué significa? Tiene trazabilidad y control ahora el origen de donde sale la mercadería y hasta dónde, ¿no es cierto?, va a estar destinada todo ese trayecto. Y desde que fue concebida esa semilla, tiene que tener un tratamiento y una certificación. A partir de diciembre del 2024, ahora, dentro de 6 meses, es obligatorio para todos los que quieran hacer negocios con Europa o cualquier país de Europa. La pregunta del millón es, Argentina, ¿qué política está, qué conocen ustedes? ¿Sale en la radio, la televisión, en algún lado pidiendo por favor cuidemos el medio ambiente? ¿De dónde está saliendo esa soja? ¿De dónde está saliendo el trigo? ¿De dónde está saliendo el maíz? ¿De dónde sale el sorgo? ¿Hay alguien que se preocupe en enseñarle en la escuela tiren menos bolsitas a la basura por tirar, o veamos qué hacemos con la recolección, ¿no es cierto?, de los productos que son contaminantes? No vemos ninguna política, ni municipal, ni provincial, ni nacional. Pero no que lo hagan en alguna zona, no, tiene que ser una política de Estado, porque ahora no, lo que vendamos va a valer menos si no. Esta es otra demostración más, esta es otra demostración más de la falta, ¿no es cierto?, de seguimiento o de aporte del Estado a las necesidades de una industria que está oculta porque se la piensa que es primaria, y es un error. No es una industria primaria, es un error, porque hoy en día está tecnificada, hoy en día ya tiene incorporado porque anteriormente se clasificaba en economía los viejos sistemas o estándares, ahora que está tan de moda leer las teorías económicas, etcétera. La industria primaria era la del suelo, la industria secundaria era las que eran las extractivas, ¿no?, las mineras, el campo en este caso. Las secundarias eran las medianas, o sea, las que hacían lo que era la metalúrgica, y las terciarias eran las que se consideraba las que vendaban servicios, la de seguro, transporte, etcétera. Luego se incorporó una cuarta categoría, que son las tecnológicas, las que generan inteligencia artificial, la electrónica, etcétera. Hoy en día todas están juntas, no es que porque pertenezco a una industria la otra no. Desde que apareció la inteligencia artificial, todas están vinculadas con todas, porque están conectadas al minuto, al instante si quieren. Y la Argentina, para, digamos, esto que no se comunica mucho en los medios, o no se comunica mucho en los medios, o no se quiere difundir, no solamente por los medios. Te muestro, mirá, para que vean, te tomé el trabajo, lo pueden buscar, no sé si alcanzan a ver, por ahí se ve dado vuelta acá, ¿no? Pero COFCO, con la bandera argentina. Exacto. Ahora, para que esto salga correctamente, para que cumpla con todas las normas, hay que readaptar algunas cuestiones que tienen que ver, digamos, solamente con papeles, o además, naturalmente, lo ambiental no se arregla con papeles, se arregla de otra manera. Todo este cambio, ¿cuánto tiempo demanda? Es decir, si alguien se quiere poner, digamos, Patricia, la palabra a derecho, para que esto se exporte como corresponde y permita que el producto no solamente salga a la Argentina, sino que después lo acepten en donde uno vendió ese producto. ¿Lleva mucho tiempo? ¿Cómo se hace para estar al tanto de todo esto, para no quedar afuera, digamos? Bueno, los tratados internacionales en todo este tema de por sí los firman los países a través de los embajadores, las cancillerías,
La Cancillería es la que se ocupa de toda la parte comercial, por eso es tan importante el trabajo de los cancilleres en relaciones internacionales, porque no solamente atienden la parte migratoria, es fundamental la parte de negocios. El tema es este: si yo no estoy bajo esa norma, no le puedo vender. Ese es el problema. No es que no me van a comprar por el hecho de... No, es que de por sí el país que tiene que comprar va a comprar a solamente aquellos países a donde tenga el certificado de que está libre de deforestación, o sea que no están quitando, en este caso están pidiendo de que no hayan quitado, la deforestación tiene que ver con todo lo que son especies nativas, que trayendo esa mercadería para extraer o sembrar no se haya desmontado, ¿me siguen hasta acá? No se haya Sí, claro. desmontado bosque nativo, por ejemplo, o ya se ha desmontado árboles que eran de una especie determinada en extinción. Bien, fíjense cómo poco a poco, o sea, me está pidiendo que tengo que cumplir con ese requisito. ¿Por qué? Porque interesa que se mantengan las especies nativas de cada país, para proteger inclusive, también se lo exigen a Brasil, se lo exigen a todos los países, ¿no es cierto?, que están queriendo comercializar con Europa, porque Europa entró en una política donde dice: nosotros defendemos la ecología, nosotros estamos con el cambio climático, nosotros estamos con la protección de las especies en extinción. Bien, entonces va a comprar estrictamente a esos países que le rinda eso. Por supuesto que esa mercadería tiene un precio y un valor que es superior a la de mercado. O sea, lograron vender esas 15.000 toneladas, pero a un precio mucho más superior, porque es como cuando uno compra un producto natural. De por sí sabemos que los productos naturales tienen un cuidado y un tratamiento que no tiene el otro. Bien, poco a poco va viniendo también ese tipo de controles. Así como nos piden que no tenga aflatoxina, no nos piden tanta cantidad de quebrado en la semilla, no nos piden tanta cantidad de humedad cuando vamos a embarcar, también de la misma manera poco a poco nos van a pedir esto. Entonces, Claro. no puede ser que nos tengamos que enterar al momento de embarcar, no va a suceder eso. En comercio exterior los contratos se firman hasta 3, en algunos casos hasta 3 años antes, para que ustedes tengan una idea. Comercio exterior, los grandes contratos de cereales que ven que embarcan y embarcan, generalmente son contratos que se firmaron hace un año o dos y que se tienen que ir completando los embarques, con opción a que se vuelve, ¿no es cierto?, a ampliar ese contrato. Pero en general ya se compran tanta cantidad de millones de toneladas a cumplir en embarques que van a ser de tal forma. Y ahí ya se pusieron las especificaciones técnicas y las especificaciones de producto y cómo van a ser los embarques. Que era algo que también hablábamos con Julio Infran anteriormente, cuando vemos los buques son muchas veces contratados 6 meses antes, en algunos casos un año antes o 6 meses antes. ¿Por qué? Porque si no, tenemos el riesgo de que el buque no llegue y las penalidades son tan altas que no nos podemos dar el lujo de no tener el buque o no cumplir con ese contrato. Y recién decías, Europa decide vender así, mejor dicho, comprar así, ¿no? Con esta cuestión de adaptarse exclusivamente al cambio climático y que la producción sea primaria, y demás. ¿Cómo está Argentina? ¿Está preparada para esto? Más allá de que no le lleguen los formularios, más allá de que no se informe el trámite puntual que hay que hacer, digamos, ¿estamos preparados o no? No, el tema es que no estamos preparados. Son muy pocas las empresas que cumplen con estos requisitos y las que más presionan, por supuesto, y las que más se preocupan de esto son las multinacionales o transnacionales que están en Argentina. Por eso también tienen un poco, como quien dice,
agarrado, ¿no es cierto?, de la mano este tema, y ellos también están trabajando y mucho y buscan todo el tiempo de que se cumplan ciertas condiciones. Las multinacionales, casi todas tienen de por sí en el exterior, tienen su propia, ¿no es cierto?, casa matriz o su casa central, que es la que también le va marcando los parámetros, porque son las que van estableciendo la base de los contratos y la producción. Pero todos Y aquellos... Patricia, esto que decís, perdona que te interrumpa, y esto que decís, por ahí es una medida, más allá de que se piense en el cambio climático y demás, que no sea un negocio exclusivo de las multinacionales, porque aquel que no es una multinacional no puede llegar. Y bueno, esa es una buena pregunta, pero creo que más que eso, lo que tendríamos que preguntarnos nosotros en Argentina, que es lo que, ¿no es cierto?, disparó tu pregunta inicial. ¿Argentina realmente le interesa o no le interesa defender su industria agroindustrial? Porque el agro tiene que ser una política de Estado. Si todo un país vive de lo que produce el campo, o de todo lo que genera ese tractor impresionante, ¿no es cierto?, ese motor infernal que es la agroindustria, la pregunta es ¿por qué no se le da más importancia y por qué no se lo estimula más? ¿Por qué no se lo motiva más con créditos? ¿Por qué no se le baja, aunque sea un 1% o 2%, lo que podría llegar a ser un 2% menos de retenciones? ¿Por qué? Porque la persona lo va a volver a invertir en el campo. El que compró la camioneta por 4x4 no la compró para salir a hacer turismo carretera, lo compró para meterse al campo, porque necesita meterse en la tierra, necesita en el barro. ¿Cómo hace para salir? Si no hay caminos, no hay infraestructura. La República Argentina no invierte en infraestructura en los campos. Uno va a Europa y se sorprende que le llega el pavimento hasta la puerta del campo. Uno va a Italia, España, países, vamos a buscar algo que son más amigos con nosotros. Pero no lo podemos creer a eso, porque está preocupado en que la leche salga, está preocupado en que el trigo salga. Acá una vez que uno cargó, y si llovió un poco, no sabe cómo va a salir el camionero a los patinazos con 28.000 kilos, tirando 28.000 kilos en un camión. Es de loco. Y tiene que rezar a Dios llegar a tiempo y a la descarga y al puerto, y que no le roben y que no le abran las boquillas y que no tenga problema en el camino, y encima los pozos y las rutas que no funcionan. No les cuento el tren, no les cuento, ¿no es cierto?, la hidrovía, ya hemos visto el problema que tenemos. Entonces, imaginémonos con un certificado, que ya nos pasa cuando tenemos que tener certificado de calidad, porque los certificados de calidad son todos certificaciones internacionales, que la Cámara Arbitral de Cereales, ¿no es cierto?, trabaja un poco el tema, porque hacen los controles previos, pero para poder cumplir con el contrato, tengo que tener un control de calidad, y ese certificado de calidad, la mayoría son todas empresas extranjeras las que están acá en la República Argentina. Bellatrix, podemos hacer una lista impresionante. Y tienen determinado tipo, de acuerdo al mercado donde van. China pide determinadas cosas, Europa pide otras, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene otras condiciones. Bueno, hay que ir cumpliendo con esas condiciones. No les quiero contar el tema aceites, no les quiero contar el tema proteína de soja, Peller, que también tienen. Estamos hablando de algo que al país le interesa, pero nosotros no escuchamos nunca que haya ninguna política que colabore para mejorar esa parte. No nos olvidemos que también en Argentina tenemos el caso de ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, que es un modelo que trabaja también y exporta, como cooperativa exporta. Así que eso también es importante. Veamos que tenemos potencial y hay empresas argentinas que exportan.
hay empresas de cereales más chicas que también exportan. Tenemos el grupo Olio, que, ¿no es cierto?, se hizo cargo y hace fasones, y que trabaja en lo que eran las instalaciones de Vicentín, y también Claro. exporta. Acá tenemos exportadores, caso Constantini, podemos hacer una lista, pero acá se cumple con los requisitos de lo que se firma por contrato. Ahora, Argentina, como todos los países en el mundo, sabemos que en el tema alimentos hay normas, hay reglas. La pregunta es, ¿por qué no trabajamos desde chiquititos, digamos, ¿no? Desde que son niños, hasta que estamos en edad adulta, justamente para mejorar eso? Yo, volviendo a tu pregunta inicial, yo no veo que la República Argentina en estos momentos, los gobiernos, hablo de los últimos 28 años, hayan colaborado en algo con la política de Estado para mejorar o aumentar la producción del campo en la Argentina. Y Argentina tiene mucho potencial. Y lo triste es que ya hay muchos países que miraban en Argentina para poner el dinero o el capital, y hoy en día, ya hace más de 2 años, 3 largos, miran con cariño al África y ya tienen inversiones en África. Incluso países vecinos que hace algunos años atrás miraban nuestras vacas, y nuestras carnes como algo casi inalcanzable. Hoy Brasil en algunos puntos no tiene nada que envidiar a la Argentina, Paraguay, porque, bueno, evidentemente han pensado en mejorar. Cuando hablas, Patricia, de estos últimos gobiernos que no han puesto de manifiesto su atención en el agro, con política de Estado y demás, se traduce en algo que pareciera mínimo, pero que no lo es. Cuando no se arregla un camino, que lo tiene que hacer el Estado, ahí está la falta de política de Estado. Cuando no tiene seguridad un camionero de que sea víctima de un robo o de algún sabotaje, también ahí es culpa del Estado que no aplica la política correspondiente. Cuando hablábamos hace algún tiempo de ese tiempo de reloj que debe tener un transporte de una mercadería, porque si no las temperaturas se modifican y demás, y hasta podés perder Sí. el negocio, esa exportación que tenés previsto, también forma parte del Estado. Cuando no se comunica una medida, como estás hablando ahora, que es esencial para poder exportar, también es la falta de política de Estado. Es decir, en estas mínimas, digo mínimas porque voy sumando, no porque no sean importantes, pero estas, entre comillas, mínimas cuestiones, pasa lo que acabas de decir vos, ¿no? No se cumple con la atención, tanto los gobiernos nacionales de los últimos años como los provinciales, o algunos provinciales, en prestar atención a este tema y en pensar en que efectivamente así sea, ¿no? Hoy las pymes son las que solventan gran parte de la Argentina, pero así les va también. Están casi en los peores momentos de los últimos años. Sí. Y en el campo, evidentemente, pasa lo mismo. Será más fácil para aquel productor de una multinacional que para aquel productor que trabaja con su familia y que cada vez le cuesta más, ¿no? Exacto. Y mucho se hace con esfuerzo propio, y hay gente que les sorprendería a ustedes, pero a veces uno va a campos donde ve la gente en la desesperación, trabaja y se ayuda con lo que puede, porque no todo, cuando hablamos del campo la gente cree que son grandes latifundios y nadie piensa en el pequeño productor, que muchas veces no tiene grandes cantidades de hectáreas. Hay gente que tiene 100 hectáreas o 150 hectáreas. Ese no es un latifundista. Estamos hablando como si fueran hectáreas y hectáreas, y esa persona también tiene que cumple, ¿no es cierto?, con ciertos requisitos mensualmente, y tiene que mantener mínimamente una casa, y tiene gente que trabaja con él, y da trabajo, así sea por horas, o así sea cuando tiene que hacer las cargas.
o como el que tiene que levantar la cosecha, bueno, hay más trabajo cuando hay para levantar cosecha, por supuesto, pero cuando no la hay, también tiene que salir a cubrir, que ese es otro problema, muchas veces tienen que salir a cubrir eh, eh, cosas que no le vienen, el dinero no le entra en el tiempo y en la forma, porque también el banco no le pagó el crédito, lo pagó, pero por allí no tuvo el seguro garantía que no le pagó a tiempo, y entonces empieza a deberle a medio mundo ahí en la zona, y el pequeño productor no tiene esa capacidad de resolver que tiene una empresa grande o una transnacional. Entonces termina vendiendo a veces a mitad de precio, porque, a ver, cuando yo dije recién que se van a pagar 250 o 270 dólares, ¿está bien? Estamos hablando del precio del mercado, el que pone la bolsa de comercio, ¿está? El que pone la bolsa de comercio, pero no el que cobra el productor, porque de acá a acá, ¿no es cierto? A ese le sacaron el costo del flete, le sacaron el manipuleo de una mano a la otra, porque el que compró es el que tiene dinero, que muchas veces es un financista, que compra y lo entrega a la bolsa, porque el productor se quedó sin dinero por lo que dijimos recién, que no le vino bien, la cosecha se le secó, no pudo cumplir, bien. En la desesperación, esa persona con suerte lo vendió a 160, 180 la tonelada. Y fíjense en lo que ganó en el medio, que llegó a 270 o a 250. Entonces, Que ganó el que no trabajó, exacto. sino el que, El no sé si la palabra especuló, porque bueno, el financista, exacto. pero, claro, ¿no? Es su trabajo, pero digo, el que puso la mano en la tierra es el que menos se lleva. Exacto, que ese queda para otro programa. Sí, tal cual. Patricia, nos quedan unos minutitos para hacer un cierre. Me gustaría que nos hagas una reflexión final. Antes, déjame decirte que, me pongo los anteojos así veo mejor, que por ejemplo, te mandan un gran saludo desde la Cámara de la Industria Naval Argentina, la licenciada Silvia Martínez, Paloma Lowenthal, te están viendo, te están escuchando, dicen que es maravillosa esta mujer, cómo comenta todo. También Soledad, que no pudo ingresar por cuestiones evidentemente técnicas, María Soledad Aramendi, de la Sociedad Rural de Rosario, pero también ha seguido todo y también te manda un saludo y te pone como dice, me te lo voy a leer textualmente, excelente Patricia, así que también ahí, siguiendo después mucha gente más, veo por acá Hugo Oscar Aramburu, el Deportivo, a ver, esta gente de Necochea, que nos está viendo, allá sigue seguramente gente de la zona cercana al puerto Quequén, nos está viendo, también Lisina López, Nora Flores, Mariel Massa es una productora pyme, una trabajadora pyme de la zona de Gran Buenos Aires, Verazategui, por aquella zona, José María Gutiérrez. También vi otro más por acá que quería comentártelo, bueno, ya lo voy a encontrar, que también se ha sumado y que ha participado un poco de tu exposición. Pero si te parece, Patricia, hagamos una especie de, hagamos no, hacelo vos que sos tan clara y venís manejando la charla, una especie de resumen un poco de todo lo que venimos charlando. Bueno, en principio, mando un beso, un abrazo gigante a todos, a María Soledad, por supuesto, que la quiero y la estimo muchísimo. Sé que está con mucha actividad, porque inclusive estuvo también ayer con disertación en la Fundación Libertad, que eran todas mujeres empresarias, y le tocaba también participar, muy importante, que nos representa también. Y además, bueno, por supuesto, con cariño también a Silvia Martínez, a Paloma Lowenthal, que es gente muy querida, porque son de la Cámara de la Industria Naval, otra parte importante en la pata nuestra del comercio exterior, que tendríamos que tener Marina Mercante Nacional, pero mucho más potente. Yo creo que si Almirante Brown se levanta, nos pega patada en el traste a todos. Cuesta de vuelta. Sí, no, terrible esto, porque es lo que hemos perdido. Y teniendo los astilleros, teniendo toda la industria y gente preparada, inclusive tenemos escuelas, yo entre mis defectos
y de juventud, soy profesora y di clase mucho tiempo. Y hay escuelas que tienen la terminalidad, que son ingenieros y técnicos navales. ¿Y qué hacemos? Los exportamos al final, porque se los llevan los otros países. Es de locos esto, no puede ser. ¿Cómo puede ser que no creamos un fondo de inversión para eso? Para crear un barco, aunque sea. Eso pasa porque, y redondeando lo que me pedías recién, yo creo que el problema más grande acá en la República Argentina, que los políticos tienen que, no, cuando trabajan de políticos, me parece que trabajan a medias, porque se olvidan de algo que es básico. Cuando ascendieron a la política, ¿lo hicieron para qué? Para mejorar, desarrollar, motivar, promocionar, subvencionar, todo lo que fuese que actividades, ¿no es cierto?, sociales, económicas, financieras, para el bien común, porque uno se pone a trabajar para el bien común, para lograr bienestar, pero acá parecería que se olvidan, porque cada uno de los que está en distintos planos tiene una tarea que desempeñar. El que está en Cancillería tiene que buscar lo mejor para la República Argentina, no para su bolsillo o para porque tengo que hacer lo que me toca y bueno, pues me toca ir de viaje a Francia, viste, que voy. No, no voy de turismo a traerme un perfume para mi mujer. Voy para hacer negocio, ¿cómo hago para traer las mejores oportunidades para mi República Argentina? ¿Cómo la defiendo Argentina? Y de la misma manera cuando voy a Mercosur, pero aparte cuando vengo de vuelta, me doy vuelta y a todos mis subalternos les doy la misma instrucción y hasta que no veo que eso sucede, no descanso. Pero lamentablemente tenemos un problema, lo hemos visto en otras oportunidades. Hay mucha gente que trabaja de político, pero me parece trabaja de político, pero no significa que lo sea. Y cuando hablamos de política tiene que ser económica, social, en todos los ámbitos, porque si no, no damos lo mejor. Y ese es el problema más grande, me parece. Tal cual. Bueno, no conozco un político que se haya ido con menos dinero en su patrimonio de cuando entró, Sí, hoy ¿no? entonces, en televisión uno que recién se dan cuenta que tiene mansiones como el señor Insaurralde. Me parece que Claro. las No conozco a uno que haya entrado con 10 y se fue con 4. No, organismos difícil. oficiales están para controlar. Fíjate que controlan por allí un embarque de cereal y no controlan la entrada y salida de dinero, que es como un embarque de dinero. Y bueno, por algo será, ¿no? Por algo será que no se controla, evidentemente. Patricia, como siempre es un gusto. Patricia, con Patricia venimos hablando de distintos temas. Patricia ya ha estado dentro de un programa como Puertos Argentinos, ha estado dentro del programa La Argentina que necesitamos con Julio Infran, ahora estamos dentro del agropecuario, así que y seguiremos hablando con otros actores de los distintos sectores que nos componen a la producción argentina. Esto ha sido naturalmente un contacto en vivo con Patricia Sietecase. Nosotros este fin de semana, tanto sábado como domingo a las 8 de la mañana dentro del agropecuario por el Provincial Radio, que es provincial.com.ar, pueden escuchar esto que ustedes acaban de ver por si ingresaron un poquito más tarde de lo que correspondía, que era a las 3:30 de la tarde. Así que gracias Patricia, como siempre, y nos reencontramos permanentemente. Un gusto, Marcelo, un placer. Gracias. Nos seguimos. Gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias.